Hoy quiero hablarles de no desperdicies tu vida. A ver, dígale al que está a su lado, no desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida. Pensar en llegar a la tercera edad parece remoto para estos muchachos. Hannah, yo creo que piensa en, no, ¿y cuándo tendré yo 80 años? Pero algo sucede cuando uno pasa la barrera de los 50. Y a mí me ha pasado que ya no me alcanza el tiempo, todo va más rápido, como que el reloj se me aceleró, me parece que me queda poco tiempo para hacer las cosas que quisiera hacer, y estamos en esa diatriba. Qué triste llegar a la tercera edad y tener que decir, la he desperdiciado mi vida. Y tenemos solo una vida, y pasa muy rápido. Solo lo que hagamos por Cristo es lo que verdaderamente permanecerá. Solo lo que hagamos por Cristo. ¿Qué sería exactamente desperdiciar la vida? ¿Qué le viene a la mente con esa pregunta? ¿Qué sería exactamente desperdiciar la vida? Y esto es retante porque tenemos una velocidad de comunicación. Sabemos que solo tenemos una oportunidad para caminar este camino de vida. Sabemos que por la palabra que no hay una reencarnación. Jesús no habló de reencarnación, no enseñó en el Evangelio reencarnación, que tuviéramos N oportunidades a ver si por fin alcanzamos el nirvana o el paraíso. Y será vivir bien sin malgastar, pero ¿haciendo qué cosas yo puedo decir estoy exactamente aprovechando mi vida? ¿Haciendo qué cosas? ¿Usted es profesional? ¿Sí? ¿Usted, en mi caso yo soy pastor cristiano y me pregunto, ¿habré decidido bien? Cuando tuve que decidir entre dejar mi carrera profesional a un lado e irme a estudiar teología y dedicarme al servicio a las comunidades, ¿qué sería exactamente entonces desperdiciar la vida? ¿Conoce usted una persona que usted puede decir está desperdiciando su vida? Está desperdiciando su vida en las drogas. Está desperdiciando su vida los fines de semana en el alcohol. Está desperdiciando su vida en el libertinaje, el desenfreno sexual. O está desperdiciando su vida porque se metió a filósofo y ahora se lo pasa enterrado por allá en los libros, buscando a ver si encuentra la piedra filosofal angular que le destrabe todo. En fin, así estamos nosotros, así está la humanidad. Quiero traer a memoria un pasaje de Eclesiastés capítulo 4 versículo 4. Dice allí: vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. El afán y el éxito. Se nos vende la idea de un éxito que hay que lograrlo rápido. A los muchachos en el colegio recién están en bachillerato, se les dice tienes que ir a la universidad, y cuando hagas pregrado tienes que ir a la maestría, y cuando termines maestría tienes que ir al doctorado, y cuando termines el doctorado ya estás viejo, se acabó la vida. Y nos la pasamos pagando estudios. Si la academia fuera la salvación, pues Jesús no hubiera ido a la cruz, hubiera creado una universidad. Pero
estos pasajes nos recuerdan esto. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias, y también esto es absurdo, es correr tras el viento. También esto es absurdo. Y una de las cosas que necesitamos entender al hacernos esta pregunta es: ¿qué es lo que más importa? Usted debe resolver en algún momento de su vida esto. ¿Qué es lo que más importa? ¿Casarme? ¿Tener una empresa? ¿Qué es lo que más importa? ¿Ser un profesional con unos logros brillantes? ¿Ser una persona que acumuló tantas propiedades? ¿Pudo guardar tanto oro? Ahora que estamos en guerra en Medio Oriente, pues se habla de que acumule oro, pero esta semana el oro se fue para abajo y los que estaban acumulando oro ya perdieron. Ahora se dice: compre dólares. Entonces la gente anda como loca buscando a ver si compra dólares y los mete debajo del colchón para tener algo de seguridad. ¿Qué es lo que más importa? ¿Tener unos hijos? ¿Tener una familia bonita? ¿Qué es lo que más importa? ¿Qué es lo esencial? Esto es una pregunta muy filosófica, muy existencial. ¿Qué es lo verdaderamente esencial? ¿Estás gastando tu fuerza en lo verdaderamente importante? ¿En lo verdaderamente esencial? Y vuelve y nos dice Eclesiastés 1:14: miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Gabriel es administrador, Andreina es licenciada en educación, Adriana es psicóloga, Tania es educadora. Aquí hay muchas profesiones. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. El que se afana, el que corre, el que está en este momento en sala de cirugía a punto de entrar al quirófano, el que por un accidente quedó inválido, el que lo perdió todo en un momento de una decisión acelerada. Miré todo lo que se hace debajo del sol. Porque todo lo que se hace debajo del sol tiene su día, tiene su tiempo, tiene su hora. Yo no sé en qué momento tendré que ir a comprar un sarcófago a la funeraria. No sé en qué momento. Pero lo que sí sé es que voy a ser cliente de la funeraria en algún momento. Cuando nos casamos, cuando estábamos en los previos a casarnos con Adriana, nos fuimos a hacer un ejercicio de shopping, de supermercado. Entonces nos fuimos todavía no estamos casados. Bueno, vamos a hacer un presupuesto a ver cuánto nos sale un mes de vida en este momento. Y fuimos con una lista: arroz tanto, caraotas tanto, aceite tanto. Y pasamos por el lado de los pañales y dijimos: no, esto todavía no. Pero cuando nació nuestro primer hijo, nos tocó pasar por los pañales y los estanes de la leche. Y cara esa leche. Y ese chino tomaba tetero más que ternero ahorcado. Y es verdad. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y usted dice: yo no voy a ser cliente de la funeraria, me niego. Pero vamos a tener que pasar por ahí. Vamos a tener que ser clientes de los hospitales, pagar facturas de quirófano, de cirugía. Vamos a tener que pasar ahí, porque todas esas obras se hacen debajo ¿de qué? Debajo del sol. Y aquí todo ello es ¿qué? Vanidad
y aflicción de espíritu. Apréndase este versículo, le va a servir mucho para que usted empiece a resolver qué es lo esencial entonces, qué es lo esencial en la vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando yo estaba soltero era muy vanidoso ser soltero, pero también era aflicción. Noches enteras allá en mi cuarto solo, leyendo libros, escuchando música, tocando el piano, hasta que yo dije: qué aflicción estar solo, voy a tener novia. Entonces tuve novia, y qué vanidoso tener novia, pero qué aflicción tenerla. Y luego no, es hora de casarnos, y qué vanidoso casarnos, pero qué aflicción el matrimonio. Todo es vanidad y aflicción. Entonces los jóvenes dicen: no, el día que yo me gradúe, el día que empiece a ganar dinero, ese día habré bateado mi hit. Y eso es vanidad y aflicción. Si usted tiene una bicicleta es vanidad y también es aflicción. Entonces, cuando yo andaba en bicicleta, dije: quiero tener moto. Y cuando compré la bendita moto, eso era vanidad y también aflicción, porque ahora las reparaciones eran más caras, los mantenimientos eran más caros. Entonces dije: voy a tener carro. Con carro sí la saco. Y el bendito carro me sacaba más plata. Y así andamos en la vida. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. He dicho muchas veces aquí dos frases: no lo complique, viaje liviano. No complique su existencia en la tierra por insensatez, por falta de sabiduría, por terquedad, por obstinación. No lo complique y procure viajar lo más liviano posible. Vanidad de vanidades. Si ustedes ven en este cuadro, aquí tenemos el cochecito del bebé. El bebé dando sus primeros pasos, el bebé ya a sus 5 o 6 años, la etapa escolar, la etapa de universitario, luego la etapa de ejecutivo profesional. Muchos están ya por aquí en esta etapa conmigo. No, creo que vamos a entrar a esta. Luego sigue la etapa de donde entramos ya en los 60. Nos empezamos a agachar, empezamos a caminar más despacio, luego caminamos en 3, toca con bordón porque si no nos caemos, y luego, chao. Eso fue todo. Vanidad de vanidades, todo es ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu. En los años 60 se dio una crisis, 1960. Ubíquese allí, 1960. En esa década del 60, toda la juventud a nivel global entró en desesperanza. Guerra Fría, había pasado la Segunda Guerra Mundial. Entonces se liberó el movimiento hippie. Ese movimiento famoso del Woodstock, todos se reunieron de muchos lugares, una gran muchachada, y la idea era creer en la filosofía del existencialismo como manera de escape ante tanto vacío. ¿Para dónde va el mundo? ¿Para dónde va el planeta? ¿Para dónde va la humanidad? Había un vacío, y uno de los grupos que se hizo muy famoso fue el de los Beatles, y muy famoso por esta canción.
En especial vamos a escuchar, y yo quiero que le ponga mucha atención a la letra de esta canción. Es un verdadero hombre de ningún lugar, sentado en su tierra de ningún lugar, haciendo todos sus planes de ningún lugar para nadie. No tiene un punto de vista, no sabe hacia dónde va, no se parece un poco a ti y a mí. Hombre de ningún lugar, por favor, escucha. No sabes lo que te estás perdiendo. Hombre de ningún lugar. El mundo está a tu disposición. ¿Qué frase, no? El mundo está ahí. Hombre de ningún lugar. Está tan ciego como se puede estar. Solo ve lo que quiere ver. Hombre de ninguna parte. ¿Puedes verme en absoluto? Hombre de ningún lugar, no te preocupes. Tómate tu tiempo. No te apresures. Déjalo todo hasta que alguien más te eche una mano. No tiene un punto de vista. No sabe hacia dónde va. ¿No se parece un poco a ti y a mí? Hombre de ningún lugar, por favor, escucha. No sabes lo que te estás perdiendo. Hombre de ningún lugar. El mundo está a tu disposición. Es un verdadero hombre de ningún lugar. Un hombre sin sentido. Un hombre sin norte. Un hombre existencialista. Haciendo todos sus planes de ningún lugar y para nadie. ¿Cómo se siente esa letra? Gracias, Camilo. ¿Cómo se siente esa letra? Y esta fue la filosofía de toda una generación. El existencialismo de Jean-Paul Sartre, el existencialismo de Albert Camus cuando escribió El extranjero. Cuando yo fui a bachillerato en los años 80, mis maestros me entregaron en bandeja de plata el existencialismo. En mis clases de filosofía, por allá por el año 85, 86, esto era lo que nos decían nuestros profesores. No hay Dios, lo que hay es evolución naturalista. ¿Cuál religión? ¿Cuál fe? Lo que nos queda es un existencialismo vacío. El hombre de ningún lugar. El hombre de ningún lugar. Pero en respuesta a los virus surgió esta canción de Bob Dylan. Y Bob Dylan contrarrestó a los virus con un poema cantado soplando el viento. Esta es parte de la canción. ¿Cuántos caminos un hombre ha de andar para que le puedan llamar hombre? ¿Cuántos océanos un ave ha de cruzar antes que pueda descansar? ¿Cuántas bombas por el cielo han de cruzar antes que se disuelvan ya? La respuesta, mi amigo, La respuesta sopla en el viento. La respuesta está en el viento. La respuesta no aquí, sopla en el viento. entre nosotros, está en el viento.
¿Cuántos años ha de existir una montaña antes que la disuelva el mar? ¿Y cuántos años alguna gente ha de vivir antes que puedan ser libres? ¿Y cuántas veces has de voltear tu cara para sencillamente no ver? La respuesta, mi amigo, La respuesta, mi amigo, sopla en el viento. La respuesta sopla en el viento. al contrario de los virus, en un existencialismo vacío, un hombre de nadie que no va para ningún lado, Bob Dylan dice, la respuesta está en el viento. Y al final de la canción dice, hay un cielo allá arriba. Puedes mirar hacia ese cielo, porque la respuesta está en el viento. Qué contraste, ¿no? Dos artistas, misma época. Pero mientras los virus empujaron a toda una generación al existencialismo, hubo cantantes como Bob Dylan que dijo, no, nosotros no podemos crear la respuesta entre nosotros mismos, porque nos vamos a equivocar. La respuesta está mirando al cielo, la respuesta está en el viento. Usted puede mirar 10,000 veces al cielo y no verlo. Usted puede venir a la iglesia 10,000 veces en su vida y no entender el misterio. Pero eso no afecta la existencia del cielo, eso no afecta la existencia de Jesús. Y en esa misma época surge este escritor C.S. Lewis, perdón, me adelanté mucho. En esa misma época, los años 60, surgieron apologistas como Francis Schaeffer. Recomiendo los libros de Francis Schaeffer, por favor, jóvenes, hay que leer y hay que hacer investigación apologética. Francis Schaeffer creó en Francia un lugar, por allá por los Alpes, una cabaña arriba en la montaña. Se creó un lugar donde iban jóvenes brillantes de todo el mundo, jóvenes existencialistas, ateos, jóvenes materialistas, y allí en conferencias y en convivencia con Francis Schaeffer y su familia se daban debates acerca de la fe, la religión, la ciencia, el arte, muy profundos. Y en especial este libro, por favor, tomen nota, consíganlo, El Dios que está allí. Mientras los virus decían, ¿qué decían los virus? El hombre de ninguna parte, el hombre existencialista, el hombre que le da lo mismo que llueva, que no llueva, que amanezca, que no amanezca. Yo leí El extranjero de Albert Camus en mi clase de filosofía, el año 86, y por poco y me caso, muy chévere. Wow, un hombre existencialista que termina en la cárcel, pero él no pide defensa, no pide nada, porque se deja llevar por el devenir de la vida, se deja llevar como si nada. Pero aparecen estos apologistas. Francis Schaeffer fue uno, y con este libro, El Dios que está allí, dijo, aquí, entre nosotros, no podemos definir a Dios. No podemos definir a Dios por nuestros propios deseos. Él es el Dios que está allí. Por la misma época, en los años 60, surge esto. Durante más de 3 décadas, El Dios que está allí de Francis Schaeffer ha sido una obra transformadora que ha cambiado la perspectiva de la iglesia cristiana y su rol en el mundo. Los análisis de Francis Schaeffer son
muy agudos. Yo tengo un libro de una de sus discípulos que se llama Nancy Pierce, La Verdad Total. Di un webinario los miércoles de Verdad Total. Algunos de aquí lo vieron interesante, asistieron. La gran mayoría no. Qué lástima. Difícil volver a repetir ese seminario, pero valdría la pena intentarlo en el segundo semestre, volver a repetir Verdad Total y ir por la línea de Schiffer, identificando cosmovisiones. La fe cristiana es una cosmovisión, obedece a creación, caída y redención del Génesis bíblico. Pero el marxismo también es una cosmovisión y también crea un concepto de creación, caída y redención. Entonces Marx dijo: la caída del hombre es las posesiones, las riquezas. Hay que darle poder al proletariado. ¿Qué escuchamos en Gustavo Petro? Mismo planteamiento, cosmovisión marxista. El candidato de la izquierda, el señor Cepeda, más radical que Gustavo Petro, porque este sí estudió en universidades de Bielorrusia, universidades propiamente comunistas. El pueblo de Colombia escoge qué futuro quiere, qué cosmovisión quiere abrazar. Por esa misma época también C.S. Lewis ya había hecho una carrera como apologista también cristiano, y les recomiendo este libro, el creador de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis. ¿Saben de las Crónicas de Narnia? Él es el creador de las Crónicas de Narnia, pero él escribe este libro, Mero Cristianismo, para una generación que está influenciada por los Beatles, que está influenciada por el Woodstock, por la cultura hippie, que está influenciada por el amor libre, que está influenciada por ser pacifistas. Por ahí hay un barco, el Grand Peace, que recorre los mares en este momento, y ellos son herederos de esa época de los 60. El Grand Peace es un barco pacifista. Pregunta: ¿somos los cristianos pacifistas? ¿Qué dice Sandra? ¿Somos los cristianos pacifistas o pacificadores? Son dos cosas muy distintas. Jesús nos llama a ser pacificadores. El mundo sin Dios busca ser pacifista. Y C.S. Lewis en este libro, Mero Cristianismo, está dándonos unas perlas de sabiduría. La novedad no es virtud, lo viejo no es vicio. Tómelo. La novedad, lo novedoso no es virtud. Lo viejo no es vicio, no es de rechazar. Y uno habla con los jóvenes y les presenta el evangelio. No, de ese libro caduco que ustedes usan, de ese libro antiguo, viejo, no, yo necesito es lo novedoso. Hábleme de lo novedoso, hábleme de posmodernismo, hábleme del relativismo liberal, hábleme de feminismo. Los jóvenes miran hacia las verdades de antaño y dicen: no queremos eso, no quiero ese libro, libro de tantos siglos, de tantos milenios. No, yo quiero es lo novedoso, el iPhone 17. Y cuando salga el 18 vas a correr como loco detrás porque necesitas lo novedoso. Entras en la carrera del consumismo sin saber que estás siendo atrapado por el consumismo. Hedonismo a ultranza.
Y esto dice C.S. Lewis en este libro, les recomiendo. La novedad no es virtud, lo viejo no es vicio. La verdad, la belleza y la bondad no se determinan por el momento en que existes. Escuchen, jóvenes, la verdad, la belleza, la bondad, estas tres virtudes, ustedes no las pueden determinar por el momento en que existen. Ya fueron determinadas. Nada es menos por ser viejo y nada es más por ser moderno. Nada es viejo, nada es menos por ser viejo y nada es más por ser moderno. Estamos sometidos por la tiranía de la novedad. Jóvenes, ustedes están en una generación más peligrosa que la que yo viví, porque hoy se siente más fuerte el culto a la novedad. La novedad son las mega iglesias. Y yo me pregunto, pastor, dirige una iglesia de 5,000, 10,000, ¿a qué hora se va a aprender el nombre de todas esas personas para ser su pastor? Si usted va a una iglesia donde el pastor no se sabe su nombre, no vuelva. No vuelva. No por ser novedad, es bueno. La mayor parte del aliento espiritual proviene de antaño. Por eso los profetas hablaban de volved a las sendas antiguas. Muchachos, ustedes tienen la tarea de revisar por qué se le llaman a esos textos las sendas antiguas, y qué dicen esos profetas, y qué dicen esos salmos, y qué dicen esos libros de antaño, porque allí está la sabiduría. Termino diciéndoles una frase de Lewis: si vamos a ser destruidos por una bomba atómica, dejemos que esa bomba, cuando llegue, nos encuentre realizando acciones sensatas y acciones humanas. Que nos encuentre esa bomba rezando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando al tenis, charlando con amigos, tras una cerveza o una partida de dardos, no acurrucados juntos como ovejas asustadas y pensando en bombas. Podrán romper nuestros cuerpos. Un microbio también puede lograrlo, pero no necesitan dominar nuestras mentes. Chicos, hay que ir a Schiffer, hay que ir a Lewis, y espero que aquí en el grupo juvenil se hagan debates profundos, serios con estos autores. El fin de todo el discurso, así termina Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque todo esto es el todo del hombre. Póngase de pie, por favor. Porque todo esto es el todo del hombre. Y doy gracias a los que nos han seguido por esta transmisión para redes sociales. Que estos pensamientos, estas palabras y estos aportes de hoy sirvan para su vida. Bendiciones.